¿Podría considerarse el burnout una enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas que se tiene para poder identificar de manera preventiva? Típica pregunta, porque el síndrome de burnout en sí, en la rama médica, no se lo considera como una enfermedad médica. Sin embargo, las afectaciones que se dan a causa de los síntomas y todo lo que conlleva, sí pueden desencadenar en enfermedades graves cuando estos síntomas no se los ven tratados, ¿no? Entonces, el poder identificar los síntomas que el síndrome de burnout tiene es importante para poder prevenir y sobre todo darse cuenta, porque el estrés es muy engañoso y sobre todo, como les mencionaba hace un momento, el entender de dónde viene el síndrome de burnout es lo primero que debemos hacer. Por eso es que existen espacios como estos para poder hablar, por ejemplo, de qué es el cortisol y no solamente dentro de un laboratorio o cuando la persona ya visita al médico. Es muy importante porque, como les mencionaba hace un momento, el cortisol es la hormona del estrés y es una hormona que va afectando muchísimo al cerebro. Una de las afectaciones más importantes que tiene el cortisol es que evita que una persona pueda utilizar la parte de la cognición cerebral. ¿Qué es esto? Que nos ayuda a nosotros a que podamos darnos cuenta de nuestro entorno, a tener una percepción del tiempo. Y sobre todo el cortisol también tiene una huella digital, que siempre lo enseño y lo menciono, porque no para todas nosotras hay, digamos, diferentes situaciones de estrés que nos van a causar que nosotras produzcamos cortisol. Cada mujer y cada persona tiene una diferente percepción a lo que es el estrés. Por eso, entender de dónde proviene y qué es lo que está pasando en nuestro organismo, la bioquímica se encarga de estudiar qué químicos nosotros estamos produciendo frente a diferentes situaciones, en este caso el cortisol relacionado al síndrome de burnout y el estrés y sobre todo la ansiedad. Entonces, el entender que nosotros estamos produciendo cortisol, ¿qué nos hace el cortisol? Producimos nosotros cortisol cada día a las 8 de la mañana para que nuestro cuerpo se active y sobre todo en situaciones de emergencia o de alerta. Pero si nosotros empezamos a producir cortisol durante todo el día, imagínense tener situaciones de alerta, de estrés, todo el tiempo. Entonces el cuerpo piensa que nosotros tenemos que estar al ataque más o menos, ¿no? Como algo instintivo. Entonces esto, por ejemplo, afecta directamente a la digestión que nosotros tenemos, tenemos la falta de sueño, tenemos, por ejemplo, dificultad para poder controlar nuestras emociones, incluso el iris de los ojos está totalmente dilatado, la frecuencia cardíaca aumentada. Entonces todas estas afectaciones van teniendo una repercusión en nuestro organismo que va afectando cómo nosotros vamos en nuestro diario vivir. Es por eso que el conocer los síntomas, más que una patología en sí misma, el síndrome de burnout nos va a causar síntomas que son de total importancia mencionarlos. Como les decía, uno de esos va a ser fatiga y cansancio extremo. ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa que tenemos que estar en alerta todo el tiempo. Otro importante es que gracias a esa alerta que el cuerpo está causado por el estrés, es que vamos a tener el insomnio y falta de sueño. Cuando nosotros tenemos insomnio y falta de sueño, al día siguiente no podemos desarrollar nuestras funciones de manera normal. Otro factor importante es que el cortisol está muy afectado con lo que se lo conoce como es el segundo cerebro. El segundo cerebro se encuentra en el intestino. Entonces, cuando tenemos exceso de cortisol en nuestra sangre, no podemos absorber los nutrientes de manera adecuada. Por ende, tenemos mala nutrición. Y obviamente esto va afectando a diferentes órganos, ¿no? Y el metabolismo en sí del cuerpo. Y también en la parte mental, que está muy relacionado con la bioquímica también de nuestro cuerpo, es que nosotros tenemos la parte emocional. Entonces, una mujer que está pasando por un síndrome de burnout no toma decisiones correctas. Por ejemplo, hay falta de memoria, hay pérdida, por ejemplo, de la sensación de placer, de bienestar. Y estas afectaciones emocionales obviamente van a desencadenar en que nosotras no tomemos decisiones correctas. Y obviamente es como una bola de nieve que va afectando todo lo que nosotros hacemos a diario y sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, para poderse dar cuenta y poder prevenir, es sobre todo importante que nosotros mantengamos una vida saludable y sobre todo hacer la conciencia de qué es realmente el estrés. Si bien está muy relacionado con el síndrome de burnout, pero a veces el estrés simplemente empieza desde que nosotros, incluso cómo nos hablamos a nosotras mismas, ¿no? Para comenzar, mucha gente está muy involucrada al decir, ay, estoy estresada por esto, o este tema me estresa, o ya el estrés y la ansiedad está dentro del vocabulario en sí mismo, ¿no? Y el cerebro, aunque no crean, tiene oídos muy grandes y todo lo que una persona vaya diciendo durante el día, obviamente el cuerpo es obediente y lo sigue. Entonces, el hacer conciencia de qué situaciones me pueden generar estrés y saber cuál es mi huella digital al momento de percibir situaciones diferentes, como les decía, no todos percibimos las mismas cantidades de estrés, y poder empezar a hacer conciencia para ver qué puedo hacer yo en frente a situaciones, en este caso laborales, cómo puedo tener mejor rendimiento, al dormir mejor,
qué alimentos yo debería estar consumiendo, si realmente estoy hidratando mi cuerpo, estoy leyendo tal vez, digamos, libros que me puedan aportar en la parte del desarrollo profesional, qué puedo yo hacer también para poder sentir sensación de estrés y felicidad, que son otro tipo de hormonas que van a contrarrestar. Estas hormonas, ya para terminar, las buenas hormonas como por ejemplo la serotonina y la dopamina, que son hormonas muy importantes que una mujer debería conocerlas, son hormonas que cuando nosotros tenemos en el organismo un subidón de cortisol, estas hormonas buenas van a estar bajas, no pueden estar a la par que el cortisol. Entonces, la serotonina y la dopamina, cuando se encuentran en buenos niveles, automáticamente el estrés baja. Entonces, es un juego donde no van a estar al mismo nivel las dos. Si una persona empieza a, por ejemplo, proyectar su vida para producir estas buenas hormonas, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que son hormonas, por ejemplo, la oxitocina es la hormona de la conexión en las mujeres, producimos esa hormona, por ejemplo, al momento de dar la lactancia y transmitimos eso al bebé. El conocer un poquitito de ciencia a veces puede que nosotros tengamos mejores herramientas y habilidades específicas que nos ayuden a desenvolvernos mejor en la vida, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a poder conocer cómo yo, con cosas muy pequeñas, con cosas simples, sin necesidad de invertir muchísimo en suplementos o en libros o incluso en todo lo que ahora el internet y la tecnología nos da, cómo con cosas sencillas y simples a diario podemos mejorar nuestro estilo de vida. Exacto. Me encanta, doctora Laura, lo que nos ha regalado, este conocimiento que nos ha regalado. Y la verdad es que rescato esta frase con la que usted finalizó su exponencia, donde dice que es importante que todos aprendamos y sepamos de qué trata la ciencia, ¿cierto? Y creo que va por el hecho de que nos permite también el hecho de autoconocernos un poco, ver hasta dónde podemos llegar. Nosotros como seres humanos, creería yo, porque esto da para la reflexión, ¿cierto? Y me ha hecho pensar incluso en el estado en el que vivo todos los días, digamos, ¿no? Y en el hecho de no querer llegar a detonar en el estrés. No querer llegar a enfermarme. Entonces, la doctora ha hecho un llamado a la reflexión de que nosotros realmente tenemos que encontrarnos en un estado de buena salud para no lograr activar esto, ¿cierto? El agotamiento físico, el agotamiento mental y sobre todo que después llegue a tener otros tipos de consecuencias como alterar la personalidad o tener falta de sueño o incluso la dificultad para controlar nuestras emociones, ¿no? Así que agradezco muchísimo que haya querido responder a nuestra pregunta.